Buenas, llegamos al tramo final de la cursada. Ahora nos toca analizar y validar nuestros prototipos. Hoy veremos una técnica muy popular en el mundo del UX UI y es creada por una de las personas más influyentes en la materia, que de hecho ya la conocimos. Solamente les digo el nombre de lo que vamos a ver hoy. Se llaman las heurísticas de Nielsen. Lo tienen, ¿no? La técnica es una evaluación heurística. Justamente es evaluación porque vamos a poner a prueba lo que hicimos hasta ahora para encontrar qué partes están un poco flojitas y encontrar también oportunidades de mejora. Y a diferencia de otras técnicas y pruebas de usabilidad, lo fantástico que tiene esta es que no necesitamos usuarios externos para lograr resultados, sino que podemos hacer la evaluación nosotros mismos, que además ya conocemos nuestro diseño. Las heurísticas son básicamente 10 conceptos, 10 normativas, 10 lineamientos o 10 buenos hábitos del diseño que nosotros tenemos que seguir para alcanzar un producto que sea accesible, con buena funcionalidad, usabilidad. En general, si seguimos estas 10 normas, estamos mucho más cerca de una buena experiencia de usuario. Así que, ¿qué les parece si las vamos a ver una a una en detalle? Bueno, ya llegamos a lo que sería la presentación. Fue un montón de tiempo en el medio, la magia de la edición. Bueno, hoy vamos a ver las 10 heurísticas de Nielsen. ¿Hay más? Sí, hay muchas heurísticas, pero estas son las que hizo Nielsen del Norman Nielsen Group, que son básicamente los pioneros del UX. Por si no los conocías, tienen lo que es para mí el manual de UX, que es un libro que se llama Design of Everyday Things, diseño de las cosas de todos los días, donde comienza explicándonos el diseño aplicado a sillas, a cosas físicas en general con las que interactuamos todos los días, y de a poquito te va llevando a lo que es el diseño de interfaces. Ese libro es una joyita. Si no conocías, te recomiendo que encuentres una forma de descargarlo o comprarlo donde sea tu país. Hay muchas copias que están traducidas al español y se entiende perfecto. Así que, sin más dilación, empecemos con las heurísticas. Número 1, visibilidad del sistema, ¿sí? Les mencioné lo que serían las heurísticas muchas veces a lo largo de la cursada, porque para mí es un tema súper importante. Si nosotros seguimos estas líneas de diseño, nos va a ir bien seguro, ¿sí? Después quizás haya que hacer algún ajuste al diseño, los patrones, lo que sea, pero esta información es la que va, literalmente. Nos va a mostrar diferentes formas de tratar de pensar de antemano cómo diseñar, pensando en el usuario, en sus incomodidades, en cómo se van a sentir usando lo que nosotros hacemos. Y el momento de la evaluación, que lo vamos a ver en un ratito, es importantísimo que la gran mayoría de lo posible, todas estas heurísticas se cumplan en nuestro diseño. Veamos la primera. El diseño siempre debe mantener informado a los usuarios sobre lo que está sucediendo, a través de comentarios apropiados dentro de un periodo de tiempo razonable. A esto le llamamos feedback, ¿sí? Y no es feedback como te doy una devolución de tu trabajo a ver si está bien o está mal. Feedback se refiere literalmente a la respuesta que nos da el sistema. Y esa respuesta tiene que ser de forma ideal, inmediata, ¿sí? A la derecha vemos que el diseño debe avisarle a las personas qué es lo que está pasando, con las acciones que realizan en el momento correcto y con los elementos adecuados. Veamos el ejemplo de WhatsApp, que es algo que usamos todos los días. La forma de comunicar situaciones del servicio WhatsApp es excelente para comprender esta heurística. Tiene 4 variantes y cada una de estas variantes es una forma en la que nos da feedback de lo que está pasando con el sistema en tiempo real. El reloj nos dice que el mensaje que acabamos de apretar clic se está enviando. Un tic nos cuenta que ya se envió, pero que todavía no llegó. 2 tics significa que se envió y que le llegó, y si esos 2 tics cambian de color, significa que la persona a la que se lo enviamos ya lo vio. Lo mismo tenemos el ejemplo abajo de Gmail o Google Drive, que nos cuenta apenas subimos un archivo, cuánto tiempo queda, cuántos elementos están subiendo, cuánto tiempo tarda, también te lo muestra de forma gráfica, y lo del cancelar lo vamos a ver después porque aplica a otra heurística. Pero esto básicamente nos dice que tenemos que darle una respuesta al usuario para ubicarlo también en el contexto no solo de espacio sino también del tiempo
y que sepa justamente que el clic o el tap que acaba de hacer movió unas piezas, movió unos engranajes, no es que no pasó nada al respecto. Algunos tips para incorporar este hábito son: no se debe realizar ninguna acción con consecuencias para los usuarios sin informarlo. Siempre que lo que haga el usuario tenga algún tipo de consecuencia, lo tiene que saber, independientemente del caso. Como dije antes, el feedback tiene que ser lo más rápido posible, idealmente de inmediato. Como vemos a la derecha en el ejemplo, hay un botón que lo toca, empieza a cargarse y le cuenta que ya está activado. Ven que el feedback es al instante. Y a través del feedback nosotros vamos a generar una confianza. Esta confianza se va a generar a través de una comunicación que es transparente, abierta y continua. Transparente porque no estamos ocultando nada. Abierta porque nosotros nos ofrecemos a mostrarle qué es lo que está pasando. Y continua porque cada vez que interactúe va a tener un feedback, ¿sí? No es que de vez en cuando te mostramos lo que pasa. La idea es que la mayor cantidad de casos posibles. Vamos con la número 2. El sistema y el mundo real. Esto ya lo veníamos viendo, justamente material design, material viene de cosas materiales, de cosas que existen, y de ahí viene la mayoría de las similitudes. El diseño debe hablar el idioma de los usuarios, ¿sí? Se recomienda utilizar palabras, frases y conceptos cotidianos en lugar de jerga interna, además de las convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. ¿En qué se parece nuestro producto al mundo real? El diseño debe estar construido con palabras, frasegráficos similares y propios del contexto, sin usar conceptos técnicos difíciles de entender. Veamos qué significa todo esto. Las heurísticas no solo aplican a productos digitales, sino a todas las experiencias que puede tener un usuario con cualquier producto. En este ejemplo que vemos a la derecha, la orientación de las perillas es lógica en relación a la posición de las hornallas. Esto lo convierte en un diseño intuitivo. Como vemos, hay 4 hornallas y 4 perillas, y la colocación de las mismas es coherente y cohesiva a la colocación de los instrumentos que van a ser interactuados en consecuencia al movimiento de estas perillas. Lo mismo pasa en nuestras pantallas, ¿sí? Si nosotros tocamos un botón, esperamos que este botón tenga una correlación en cuanto a lo que es la dinámica y la respuesta a lo que pasa después, ¿sí? Yo no puedo apretar una cruz que está arriba a la derecha y que se abra algo nuevo, no, se tiene que cerrar lo que acabo de abrir, ¿no? Algunos tips para incorporar el hábito son que los usuarios deben entender una palabra sin la necesidad de buscar su significado, ¿sí? Mantengámonos simples, humildes con las palabras. A veces que hay una palabra que es más linda, más estética, que nos hace quedar más inteligentes, pero ahí estamos olvidando cuál es el objetivo de la comunicación, y es que la mayor cantidad de personas puedan entender lo mismo con el mismo mensaje. Tampoco especulemos ni supongamos, ¿sí? Validemos todas las decisiones que tomamos, así como lo hacemos con la preusabilidad, con el benchmarking, con el card sorting. Sigamos validando las cosas, no tomemos decisiones en base a nuestro juicio personal, porque al fin y al cabo, el que va a usar la aplicación es el usuario, no nosotros. Entonces es muy importante tener una justificación a la hora de tomar estas decisiones. Y por último, aprendamos sobre los modelos mentales y busquemos relaciones con el mundo real siempre que sea posible. ¿A qué me refiero con modelo mental? Significa que no tenemos que tratar de ser literales con las cosas del mundo real, ¿sí? Porque si yo junto un grupo de 5 personas y le digo que se imaginen una playa o un gato, las 5 personas van a lograr imaginarse la playa, el gato o el gato en la playa. Pero todos los gatos van a ser diferentes y todas las playas van a ser distintas. Unas van a tener mucho sol, otra arena blanca, otro agua con espuma, un acantilado. Y los gatos también van a ser diferentes. Pero el modelo mental va a ser similar en todos los casos. Entonces apuntemos a eso, a un modelo mental que sea congruente y que aplique a la mayoría de los casos posibles. Continuemos con el número 3. Libertad y control del usuario, ¿sí? Los usuarios suelen realizar acciones por error, ¿sí? Eso lo tenemos que internalizar, va a pasar siempre. Por eso necesitan una salida de emergencia claramente marcada para salir de la acción no deseada sin tener que pasar por un proceso prolongado. Cuando es fácil para las personas dar marcha atrás en un proceso o deshacer una acción, estamos fomentando una sensación de libertad y confianza. Libertad porque pueden
ir y venir en la página como ellos quieran, y confianza porque saben que están resguardados por nosotros, que ideamos un proceso de diseño en el que se pueden confundir y no va a llevarlos a resultados permanentes. Google, por ejemplo, tiene una función de recuperación rápida que también lo vimos antes, no sé si se acuerdan, en el primer ejemplo. Podemos volver para atrás rápido. Vemos que al lado de queda menos de un minuto dice cancelar, ¿sí? Es la misma heurística. Consiste en darle la opción al usuario de volver para atrás en una acción inmediata. Algo así como el famoso control Z, no sé si conocen ese comando, pero quienes sean diseñadores o vengan de ese mundo, muchas veces probablemente usaron el comando control Z para rehacer o deshacer, mejor dicho, la última acción. Ya sea que se equivocaron poniendo un trazo, una forma demasiado grande, un texto de otro color. Bueno, control Z, listo, no pasó nada. Estaría buenísimo tener un control Z para la vida, ¿no? Las salidas permiten a los usuarios mantener el control del sistema y evitar quedarse atascados y sentirse frustrados, ¿sí? Cuando hablamos de experiencia de usuario, hablamos de que sean felices, de que lleguen a hacer las tareas, todo, pero también hablamos de evitar frustraciones innecesarias y en el caso de que tengan una frustración, aliviarla rápidamente, ¿sí? Un ejemplo de una buena práctica es ¿cuántas veces nos habrá pasado que eliminamos un correo por error? Mucho peor que presionamos el botón de enviar antes de tiempo, y en estos casos la interfaz de usuario Gmail nos da algunos segundos durante los cuales nos salva la vida y nos permite deshacer la acción que acabamos de realizar. Básicamente, cuando nosotros estamos mandando un mail importante y en el mail ponemos adjunto la información, qué sé yo, lo mandamos sin poner ninguna imagen y Google nos da esos segunditos para decir, no, banca, lo hice mal. Pero tampoco lo tengo que volver a hacer entero de nuevo, ¿sí? Y puedo hacer que ese mensaje no llegue y volver a hacerlo bien, ¿sí? Esto tiene muchísimos casos de uso. Pero siempre que podamos usarlo, hay que ponerlo en nuestras pantallas. Porque el usuario se va a confundir. Y es nuestro trabajo estar un paso adelante y permitirle volver para atrás en esa acción y recuperarse. Para incorporar el hábito, siempre debemos ofrecer la opción de deshacer o rehacer. Tengámoslo en cuenta. Cuando lo hagamos, que sea de forma clara, ¿sí? Con un botón que diga cancelar o rehacer o deshacer. En esos momentos no nos vayamos con la creatividad, porque puede llegar a confundir al usuario y nunca queremos que esté frustrado y además de frustrado, confundido. Como vemos en el ejemplo de la derecha, tiene la salida de emergencia y arriba dice exit, ¿sí? Complementando la heurística anterior, los espacios digitales necesitan salida de emergencia rápida al igual que los espacios físicos. Y está bueno tenerlo en cuenta. Imaginemos que nuestro prototipo, nuestra aplicación es un edificio, ¿sí? En cada uno de estos lugares tenemos que tener una salida de emergencia, que la puedan tomar en el caso de que sea necesario. Pasemos con la próxima heurística. Puede que esté yendo muy rápido, pero por suerte en nuestra plataforma puedes pausar el video y volver para atrás todas las veces que sea necesario. Así que, desde ya, pido disculpas, pero insisto en que te tomes el tiempo para analizar bien esta clase, porque las heurísticas son algo súper importantes para cualquier diseñador. Vayamos con la número 4. Estándares y consistencia. Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, situaciones o acciones significan lo mismo, ¿sí? Sigamos las convenciones y tendencias de la plataforma y la industria. La ley de Jacob establece que las personas pasan la mayor parte de su tiempo usando productos digitales que no son el tuyo, el que diseñaste. La estadística dicen que van a estar usando la competencia. Las experiencias de los usuarios con esos otros productos van a establecer las expectativas que tienen a la hora de usar el tuyo, ¿sí? Si la vara está baja o alta, va a depender directamente de los otros productos que usan cuando no estén usando el tuyo. No mantener la consistencia con la tendencia general puede aumentar la carga cognitiva de los usuarios al obligarlos a aprender algo nuevo. ¿Por qué? Si nosotros tenemos 5 aplicaciones y las 5 funcionan igual, y de repente me bajo una sexta aplicación y es re diferente, mi cerebro va a tener que esforzarse muchísimo más en aprender a usarla, ¿sí? En cambio, si seguimos algunas tendencias de la industria sin llevarlo al lado en el que copiamos un producto, vamos a lograr que tengan una experiencia nueva, pero sin tener que aprender cosas nuevas necesariamente. Y eso es un alivio para los usuarios. Un gran ejemplo es el concepto de las historias en general, porque uno dice, bueno, historias de Instagram, pero ya estamos acostumbrados a encontrarlas hasta en LinkedIn. Cuando comenzó era un concepto disruptivo y agarró por sorpresa a todos los usuarios.
de repente estaban estas historias que no sabemos para qué sirve, para que de repente la gente va a subir estados todos los días que duran 24 horas. Sí, al final la gente le fue tomando gustito. Y hoy en día ya está consolidada como una funcionalidad que forma parte de la mayoría de las redes sociales. Como en su momento, ahora ese proyecto no funcionó, pero los flits de Twitter o los estados de WhatsApp. El usuario logró adaptarse a una nueva funcionalidad. Porque hay muchas veces que decimos cosas feas del usuario como que no leen. Bueno, pero también hacen cosas como que un concepto, un patrón de diseño de repente se materialice y todo lo empezamos a usar. Y es todo gracias a los usuarios que le prestaron atención y lo incorporaron a sus hábitos. Algunos tips justamente para que nosotros incorporemos el hábito es ayudar al usuario a aprender manteniendo ambos tipos de consistencia, una interna y una externa. La interna es cuando nosotros replicamos las convenciones que suceden dentro de un solo producto o una familia de productos que son nuestros. Mantener el tipo de iconos, mantener la tipografía, todo lo que son componentes que también se respeten entre ellos. Y la externa es cuando nosotros seguimos las convenciones de la industria, que por ejemplo ahora Material Design 3 ya no tiene sombras, tiene las píldoras que le generan un contraste con el contenedor. Bueno, es una convención de la industria. Que nosotros lo incorporemos a nuestro diseño es básicamente aplicar esta heurística. Ahora, si nosotros lo aplicamos, tiene que estar dentro de todo nuestro diseño y ahí también tendríamos una consistencia interna. Los mostradores de registro generalmente se encuentran en la parte delantera de los hoteles, como vemos en el ejemplo de la derecha, y esa consistencia cumple con las expectativas de los clientes. Porque si vos vas a 5 hoteles distintos durante tu viaje y todos tienen el mostrador adelante y el sexto lo tienen en el fondo, te vas a perder, vas a entrar y decís ¿a dónde voy? Vas a tener que empezar a pedir instrucciones. En cambio, si el hotel sigue las tendencias de la industria y pone el mostrador adelante, te ahorran un problema. Vamos con la número 5, prevención de errores, ¿sí? Los buenos mensajes de error no son importantes, son importantísimos. Pero los mejores diseños evitan cuidadosamente que ocurran problemas en primer lugar, ¿sí? Evitemos las condiciones propensas a errores y presentemos a los usuarios una opción de confirmación antes de que se comprometan con la acción que van a hacer. Hay dos tipos de errores, los deslices y las equivocaciones. Unos son errores inconscientes del diseñador causados por falta de atención, y otros son errores conscientes basados en un desajuste entre el modelo mental del usuario y el diseño. Vamos a indagar un poquito más en él. ¿Recuerdan que hace poco hablamos de botones primarios y secundarios a la hora de un flujo? ¿Sí? Bueno, en ese momento de toma de decisión es posible que el usuario pueda equivocarse y es nuestro trabajo que esa posibilidad, que ese margen de error sea lo mínimo posible. Conectando también con otra heurística, es darle una salida al usuario para tener una manera de hacer más leve estos errores. ¿A qué me refería antes con lo de equivocaciones, ¿sí? Y deslices? Una equivocación, como veíamos acá, es cuando nosotros decimos, no, hago este botón porque me parece lindo, hago este botón porque para mí funciona. O, ¿qué te parece este botón? ¿Está lindo? Bueno, lo ponemos. Y ese es tu modelo mental, pero nosotros tenemos que guiarnos en los modelos mentales del usuario. En cambio, un desliz es un error inconsciente que nosotros estamos diseñando y se nos pasó. ¿Sí? Se nos pasó ese el botón, se nos pasó agregarle estas líneas. Listo, esos son deslices, se arregla. La equivocación ya viene también del lado de la intención de olvidarnos un poco lo que es el UX y querer diseñar por lo que nos gusta a nosotros. Así que, algunos tips para incorporar el hábito de la prevención de errores. Evitemos, primero que nada, los errores costosos, ¿sí? Pongamos nuestra concentración ahí, nuestro foco. Porque errores costosos, más allá del dinero, van a hacer que perdamos usuarios. Imagínate que estás usando una aplicación de diseño, estuviste 3 días diseñando una imagen, y cuando la vas a guardar, te equivocás, perdés la imagen y perdés todo tu proceso y es irreversible. Eso es un error costoso. Porque es muy probable que ese usuario no use más tu aplicación. Porque acaba de gastar 3 días de su tiempo para perderlo de repente porque tu diseño no puede prevenir errores, ¿sí? Y luego vamos a los errores chiquitos, que también son importantes, pero no son la prioridad. Los deslices los podemos evitar proporcionando restricciones útiles y buenos valores predeterminados. Si nosotros tenemos un modelo de trabajo y lo seguimos al pie de la letra, estos deslices probablemente no ocurran, porque ya tenemos una manera de hacer las cosas y ya está validada. Y por otro lado, eliminemos cargas de memoria.
admitiendo deshacer y advirtiendo a los usuarios. Con cargas de memoria no me refiero a la memoria de la base de datos, me refiero a la memoria de los usuarios. No podemos depender directamente de que ellos se acuerden de todo, entonces, permitiéndoles deshacer o advirtiéndoles antes de algo, les hacemos acordar que su situación es, como mínimo, frágil, ¿sí? Hay que tener cuidado. Y a la derecha vemos que nuestra ayuda como diseñadores tiene que funcionar como las barandillas de un camino, ¿sí? Tiene que ir guiando y salvaguardando al usuario a medida que lo recorre. Pasemos con la número 6, que esto viene un poco del lado de la memoria. Reconocimiento en lugar de recuerdo. Debemos minimizar la carga de la memoria haciendo visibles los elementos, las acciones y las opciones. El usuario no debería tener que recordar información de una parte de la interfaz a otra. Si el usuario hizo algo en el home, no tiene por qué tener que estar pensando en eso en el momento del proceso de compra, ¿sí? Es nuestro trabajo hacer que ellos piensen lo menos posible. La información necesaria para utilizar el diseño, por ejemplo, etiquetas de campo o elementos de menú, debe estar visible o recuperarse fácilmente cuando sea necesario. Los seres humanos tienen memorias limitadas a corto plazo, es algo que sabemos todos. Yo voy a la heladera y me olvido por qué fui. Voy al supermercado y traigo 2 litros de papas y 5 kilos de leche, o sea, es normal, somos personas. Pero las interfaces que promueven el reconocimiento reducen la cantidad de esfuerzo cognitivo requerido por parte de los usuarios. Las personas no deberían recurrir a la información en su memoria para continuar. Las instrucciones de uso del diseño tienen que ser accesibles y fáciles de reconocer. Acá tenemos 2 patrones de diseño que fomentan el reconocimiento en vez del recuerdo. Los breadcrumbs o migas de pan, que es el que vemos arriba, nos ayudan a reconocer las páginas por las que hemos navegado antes de llegar al punto donde te encontrás actualmente. Así nos evitamos a los usuarios recordar cada clic que hicieron, ¿sí? Yo tengo unas miguitas de Hansel y Gretel, bueno, lo mismo. Nos van marcando el camino para no tener que estar pensando, bueno, pasé por acá, después pasé por acá, tenemos todo anotado. Y por otro lado, el que vemos abajo son los labels o las etiquetas de texto, que ayudan al usuario a saber qué deberían escribir dentro del campo complementando el título. Con nombre, todos sabemos que debemos escribir nuestro nombre, pero imagínate si pongo insertar código de activación, ¿sí? Y no tenemos ni idea cómo es uno de esos códigos. Bueno, con este label adentro del campo de texto, puedo poner un ejemplo de código como que hay guiones o es una parte numérica y una parte alfabética, y así orientamos al usuario. Y también en los resultados de búsqueda, como vemos que ahí baja un nombre, podemos agilizar el flujo. Si yo ya entré a esa página varias veces y ya puse mi nombre, bueno, el nombre lo vuelvo a poner, pero imagínate que siempre tenés que poner tu mail, tu número de teléfono, tu DNI. Son datos que llega un punto en el que ya no tenés ganas de seguir poniendo, y lo que debería hacer esa pantalla es darte la opción última guardada, ¿sí? Ojo con esto igual. El usuario tiene que aceptar a que guardemos sus datos previamente, porque si no es ilegal mantener datos de un usuario sin su consentimiento. Y algunos tips para incorporar este hábito son que las personas reconozcan la información de la interfaz, en lugar de obligarlos a recordarle pasadas experiencias, todo lo que veníamos hablando. Ofrecer ayuda en contexto, que nuestra ayuda sea contextual, no sea siempre la misma, en lugar de dar a los usuarios un largo tutorial para memorizar, ¿sí? En cambio, hacer un onboarding de qué tenés que escribir en un campo de texto, le ponemos un label adentro. Y acortemos la información, ¿sí? Si nosotros le damos muchísima información a los usuarios, no se la van a acordar toda. Si nosotros por algo tenemos que estudiar la noche anterior al examen, imagínate los usuarios. Y en el ejemplo de la derecha vemos, ¿qué es más probable? Que las personas respondan correctamente a la pregunta, ¿es Lisboa la capital de Portugal? ¿O cuál es la capital de Portugal? El label te da esa ayuda, ¿sí? Yo te digo, ¿es Lisboa la capital de Portugal? ¿Es sí o no? En cambio, si yo te digo, ¿cuál es la capital de Portugal? Vos te ponés a pensar todas las capitales, qué capital se parece a Portugal, qué sé yo, que las clases de geografía que hice hace 10 años. Bueno, busquemos eso, la opción fácil, la opción rápida y que haga pensar menos al usuario. Pasemos a la séptima. La número 7. Flexibilidad y eficiencia. Los accesos directos ocultos para los usuarios novatos pueden acelerar la interacción para el usuario experto, de modo que el diseño pueda satisfacer tanto a los usuarios inexpertos como a los experimentados. Los procesos flexibles se pueden llevar a cabo de diferentes maneras, ¿sí? De modo que las personas puedan elegir el método que mejor les funcione. Hasta ahora sé que parece bastante abstracto, pero espérenme un segundito. La interfaz debe estar optimizada para minimizar el esfuerzo que requiere a los usuarios alcanzar sus objetivos.
O sea, no solicitar información innecesaria, acortar al mínimo los formularios y procesos, ¿sí? ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? Los accesos rápidos, atajos, capaz les suena esa palabra, para los usuarios expertos agilizan la interacción con el diseño, conservando de todas formas los caminos habituales para el resto de las personas. Esto parece un poco avanzado, pero son cosas que hacemos todos los días, ahora lo van a ver. Uno de los atajos más conocidos es el de copiar-pegar. ¿Alguna vez apretaste Control-C y Control-V para pegar un texto, por ejemplo? Eso es un atajo. Y cuando nosotros decimos usuarios experimentados o avanzados, es simplemente que tengan un poquito más de manejo de las interfaces que quizás mi abuela pobre que necesita que le ayude a abrir la página del banco, ¿sí? Son usuarios o inexpertos o que tienen un poco de cancha con las interfaces. Pero no todos los atajos son comandos funcionales. No es que todos los atajos es apretar una serie de teclas. Por ejemplo, el doble tap de Instagram también es un atajo. Es simplemente una forma de llegar al mismo resultado de una forma más rápida o accesible. Porque vos para dar un like en Instagram puedes o tocar el botón o directamente tocas 2 taps en un contenedor mucho más grande y no tenés que enfocarte en apretar en ese icono específico. Lo mismo pasa en cualquier ciudad. Para llegar de un punto A a un punto B, un turista probablemente toma un tramo mucho más largo que se lo recomiende algún Google Maps o algo así, que un chofer, un taxista que tiene 30 años manejando con más experiencia. Como vemos acá, las rutas regulares se enumeran en los mapas, pero los locales, vos que vivís en tu barrio, solamente conocés mejores formas de llegar al mismo lugar más rápido. Eso no significa que la otra persona no sepa cómo ir de punto A a punto B, solamente que lo hace de una forma un poco más inexperta y tarda un poco más. Proporcionen aceleradores como atajos de teclado y gestos táctiles, ¿sí? Por ejemplo, un gesto táctil es hacer un pinch para agrandar la pantalla o para achicarla. Eso también es un atajo, porque es algo que no se los damos fácilmente o de forma, digamos, explícita para que manejen así la pantalla, pero lo incorporamos para que los usuarios un poco más expertos lo puedan implementar. También proporcionen personalización adaptando el contenido y funcionalidad para usuarios individuales, como personalizar capaz algunos controles que usás, si preferís el modo nocturno, ¿sí? Cosas que no todos saben, pero pueden mejorar la experiencia. Y por último, permitan la personalización, para que los usuarios puedan hacer selecciones sobre cómo quieren que funcione el producto. Mientras más personalizable sea tu producto, te aseguro que mejor va a ser la experiencia. Pasamos al número 8. Diseño estético y minimalista. Uno que es para mí de los más importantes de las heurísticas. Las interfaces no deben contener información que sea irrelevante o que rara vez se necesite. Eso lo sabemos todos. Cada unidad adicional de información en una interfaz compite con las otras unidades de información que son relevantes, pero al haber cada vez más unidades de información, en general se pierde como la visibilidad de forma relativa, ¿no? En criollo, ¿qué significa esto? Mientras más cosas haya en una pantalla, menos importancia va a tener cada una como individuo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sola imagen en la pantalla, se va a llevar toda la información. Si tenemos 10, esa información va a estar repartida, ¿sí? Dividida, si lo querés decir, entre cada una de las imágenes, por lo tanto cada una va a tener un porcentaje menor de atención. Esta heurística no significa que tengas que usar un diseño que es plano, aburrido. Se trata de asegurarte de mantener el contenido, el diseño visual enfocado en lo que es esencial para el funcionamiento de tu aplicación, ¿sí? De nada sirve agregar cosas por agregarlas. El diseño, como dice a la derecha, no debería contener información redundante. Aquello menos importante le va a sacar información a la información que es fundamental. Le va a sacar atención a la información fundamental. Si hablamos de minimalismo y de enfocar atención, Google, el número 1, ¿sí? Esta landing page que todos conocemos aplica los conceptos a la perfección. No hay prácticamente nada en esta pantalla y cumple su función perfectamente. A partir del término minimalismo en sí, podemos asumir que este diseño en particular hace hincapié en usar menos elementos. Un diseño minimalista es atemporal, práctico y menos complicado, ¿sí? Como era de esperar, es una tendencia que siempre es popular, el minimalismo, no solo en el diseño, también en todo lo que es la vida, la forma de ordenar tu cuarto, la forma de decorar tu nueva casa. El minimalismo generalmente tiene mejores impresiones. Y otro que pisa muy fuerte en la tendencia de minimalismo es Apple, con sus diseños para iOS. Si ustedes estuvieron chequeando el Human Interface,
se deben haber dado cuenta que el minimalismo es el norte a la hora de diseñar. Algunos tips para incorporar este hábito son asegurarse de que los elementos visuales de la interfaz respalden los objetivos principales del usuario. Va de la mano con lo que hablamos del MVP durante toda la cursada. Siempre tenemos que tener entre ceja y ceja qué es lo principal. Todo lo que no esté ahí es debatible. Y no permitan que elementos innecesarios distraigan a los usuarios de la información que realmente necesitan ver y absorber. Recuerden, el minimalismo no es, esto es importantísimo, no es una corriente estética, es una corriente funcional. Nosotros no diseñamos de forma minimalista porque es lindo, sino porque sirve, funciona, complementa la usabilidad. Veamos el ejemplo de la derecha. ¿Cuál de estas dos parece más fácil de usar? La que tiene una ornamentación toda compleja, con un agarre raro, una tapa larga, o una pava normal, con un agarre y un pico normal que funciona, ¿sí? Como dice, lo simple garpa. Vamos con la número 9. Recuperación de errores. Los usuarios se equivocan y cometen errores al interactuar con las interfaces que diseñamos nosotros. Un buen sistema de manejo de errores debe mostrar con claridad que ocurrió un error, dónde ocurrió, explicar la causa y proponer un camino para resolverlo, ¿sí? Estas 4 cosas son fundamentales. Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo. Nada de códigos de error, ¿sí? Indicar con precisión el problema y sugerir una solución de manera constructiva, ¿sí? No vamos a retarlo al usuario, vamos a ayudarlo a salir de ahí. Estos mensajes de error también deben presentarse con complementos visuales que ayuden a los usuarios a notarlos y reconocerlos. Siempre debemos mostrar con claridad el lugar del error. Esta parte vamos de a poco porque hay que entenderla bien. El sistema de errores debe ser eficiente para mostrar a nivel miro y entiendo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo solamente con ver algo entiendo lo que está pasando. Ese es el nivel mínimo de complejidad y es el que apuntamos siempre. Indicar si es solo uno o se trata de varios errores y señalar con precisión los lugares donde se cometieron o al menos un camino para acceder a ellos. La segunda tarea es explicar con claridad lo que sucedió. Esto rara vez se puede conseguir a un nivel miro y entiendo. Por lo tanto, va a ser un poco más complejo y tenemos que llegar al nivel leo y entiendo. No me sirve solamente con mirar, tengo que leer para entender. Pero hay que evitar a toda costa siempre que sea tan complejo como para tener que pensar y entender. Vayamos de nuevo. Miro, entiendo. Es un segundo, lo miré, entendí qué está pasando. Lo leo y lo entiendo, listo. Pero ahora, si el usuario tiene que leer y reflexionar sobre lo que leyó para entenderlo, es que es demasiado complejo. Y la tercera y última tarea es proponer una solución al problema en cada caso, para todos y cada uno de los errores. Vamos a la derecha, puso mal la contraseña, y en un ejemplo de mal UX o que le falta aplicar UX o patrones de diseño, dice, ocurrió un error, listo, no te tira ni un centro, listo, ocurrió un error, no te voy a ayudar más. En cambio, un ejemplo con buen UX te dice, contraseña incorrecta, si no recuerdas tu contraseña, la puedes resetear y te da un hipervínculo. Algunos tips para incorporar este hábito son usar conceptos de mensaje de error tradicionales, que es tradicional que lo que esté mal esté en negrita o en texto rojo, que directamente ya con el color te diga si está bien o mal. Indicar a los usuarios qué es lo que salió mal en un lenguaje que puedan entender. Esto ya nos quedó clarísimo. No hay que hablar de forma técnica, como vos en el ejemplo de la derecha, la famosa pantalla azul de Windows. Hay que evitarlo a toda costa. Y hay que ofrecer a los usuarios una solución, ¿sí? Un atajo, por ejemplo, que pueda resolver el problema de inmediato. Vamos para la última. Número 10. Ayuda y documentación. Es mejor si el sistema no necesita ninguna explicación adicional, Partamos de esa base. Si todo lo que necesitamos entender y comprender está dentro del sistema inicial, joya. Sin embargo, puede ser necesario proporcionar una documentación para ayudar a los usuarios a comprender cómo completar las tareas. El contenido de la ayuda y la documentación debe ser fácil de buscar y tiene que centrarse en la tarea del usuario y cómo resolverla. Sean concisos y enumeren los pasos concretos que deben llevarse a cabo para ese resultado. Generalmente en esta instancia aparecen los onboardings y los FAQs, que es Frequently Asked Questions, o en español, preguntas frecuentes.
que son pantallas específicamente diseñadas para resolver consultas generales. ¿Te pasó alguna vez que se te ocurre una pregunta sobre un tema específico y cuando vas a escribirla en el buscador ya se le había ocurrido a miles de personas antes? No te sientas poco original, eso nos pasa a todos, incluso a tus usuarios. Usualmente, alrededor de un tema puntual surgen dudas que son comunes entre los usuarios. Ahora, imagínate que cada vez que surge el mismo problema o la misma duda, tenés que analizarla de cero y darle la respuesta a miles de personas por separado. Eso es lo menos eficiente del mundo. Afortunadamente, existen las preguntas frecuentes. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos una página de preguntas frecuentes que toma 1, 2, 3, 4, 5, toma 10 preguntas y se toma el trabajo de resolverlas. Porque al parecer muchísima gente preguntó cómo contacto de soporte, cómo funciona el sistema de pago, cómo mejoro o doy de baja mi cuenta. Tratemos de tenerlas cubiertas, ¿sí? Porque si no vamos a tener un montón de personas que tienen que resolver el problema y no saben cómo. Y eso obviamente es un problema de por sí. Para incorporar el hábito de resolver problemas con documentación podemos asegurarnos de que la documentación sea fácil de buscar. Si tenemos páginas de preguntas frecuentes, que aparezca en el menú, que aparezca en la top bar, en la bottom bar, lo que sea necesario. Que siempre que sea posible, presentemos la documentación en el contexto justo en el momento que el usuario la requiera, ¿sí? Porque si nosotros cuando están por poner una contraseña, les ponemos un icono de información que dice que sea entre tantos y tantos caracteres, que no se repita, qué sé yo, eso también es documentación, ¿sí? No tiene que ser una página específicamente para que cuente cómo documentar. Y un buen recurso es enumerar los pasos, ¿sí? La mejor forma de darle una respuesta a la gente es en pasos cortitos, fáciles y rápidos de leer que se entiendan, ¿sí? Que sean concretos. Veamos este ejemplo. Los centros de información de los aeropuertos son fácilmente reconocibles y resuelven los problemas de clientes en su contexto e inmediato, ¿sí? Yo tengo un problema, ¿dónde dejo las valijas? Voy al puestito que se encuentra fácil, tiene que haber en un aeropuerto varios y estén en una zona en la que se identifique rápidamente, me acerco, tengo este problema. No me va a empezar a decir cómo funciona un avión, ¿sí? Me resuelve en contexto de mi problema. Me dice, bueno, las puedes dejar allá, o anda recto, dobla a la derecha, vas a ver una caja, bueno, vas ahí, hablas y dejas las maletas. Y me lo resolvió en el momento y de una forma punteada y clara, fácil, concisa, ¿ok? Y las 10 heurísticas de Nielsen son las que acabamos de ver. Fueron 10, ya las conocemos. Pero, ¿se acuerdan que al principio de la clase les conté que es una evaluación heurística? Bueno, ¿cómo aplicamos esto a nuestro diseño? ¿Cómo nos tomamos el tiempo de ponerlo a prueba? Hay tablas de evaluación, ¿sí? La evaluación heurística es una técnica fundamental para encontrar errores de usabilidad, sobre todo en la baja fidelidad del diseño. Esto no sustituye a las evaluaciones de usabilidad de usuarios reales de ninguna manera, pero de todas formas hay que comenzar por algún lugar. ¿Y dónde mejor que desde nuestro mismo punto de vista, que somos los que pasamos todo ese tiempo diseñando la aplicación? Para hacer esta evaluación hay que completar cada uno de los 10 principios colocando si este se cumple o no se cumple. En caso de no cumplirlo, tenemos que escribir el detalle de qué es lo que está pasando y cómo vamos a solucionarlo. Y una vez que escribimos el detalle, no es que lo dejamos ahí, vamos y lo iteramos. Y así será una tabla ya preparada, ¿sí? Esta es una tabla de evaluación heurística. Podemos entrar un segundito a este Figma para que se las muestre un poco más en detalle. Pero es básicamente una tabla, ¿sí? Donde tenemos un par de consignas, un par de sistemas de puntuaciones para ponernos en contexto. Y después vamos, la primera heurística, visibilidad del sistema. Esto es completamente personalizable. ¿Cumple? ¿No cumple? ¿Por qué? Y ahí va sumando puntos para ver si tu análisis o tu aplicación cumple con las heurísticas o qué tan mal estás en términos de usabilidad, ¿sí? Pueden encontrar un montón de estas en Figma, en Canva. También hay algunos formatos para que los bajen en Excel o en Google Docs. Si ustedes buscan, hay un montón de heurísticas. Continuando. Este es otro tipo de tabla, ¿sí? Mucho más simple. La pueden hacer en Google Spreadsheets. Ponen estas 4 columnas, la heurística, cumple, no cumple y el detalle. Ustedes van por un lado en una pantalla, van recorriendo su prototipo y tienen el Excel al lado, van una por una. Che, mi aplicación
¿Tiene libertad y control por parte del usuario? A ver, no, ¿sabes que no cumple? Un ejemplo es permitir borrar la dirección actual para colocar otra directamente cuando aparecen los precios, ¿sí? Eso es una manera de tratar ese tema. ¿Mi aplicación es flexible y tiene eficiencia de uso? No, no tiene, pero un ejemplo para hacer que tenga es hacer funcionar el atajo de localizar mi ubicación en el mapa. Te desafío ahora a que apliques lo que vimos hoy en tus diseños para romperla toda, porque si sos uno de esos diseñadores que no usa heurísticas, se terminó, ¿eh? Vamos a empezar a implementarlas en todos nuestros diseños para que tengan la mejor experiencia de usuario posible. Así que, sin nada más para agregar, espero que les haya gustado este término de heurísticas de Nielsen. Mandémosle un mensajito a Nielsen también. Che, gracias por las heurísticas, la verdad que me resalvaron. Y nada, empiecen a usarlas, apréndanlas desde antes. Una vez que ya las tengan incorporadas, van a empezar a diseñar pensando en las heurísticas en vez de después tener que hacer la evaluación y qué sé yo. De todas formas, hagan la evaluación, es una forma más detallada de ir pantalla por pantalla de su prototipo y capaz encuentran cosas que no sabían que faltaban. Así que les deseo lo mejor, mucha suerte y pónganse a evaluar sus prototipos. Nos vemos, chao.